Sean bienvenidos nuevamente al canal y en esta ocasión continuaremos con las clases de estructura y organización de datos. Lo que nos toca hoy es la cola simple, pero no va a ser exactamente la cola simple, sino la cola simple con corrimiento. La realidad es que este tipo de estructura de datos trata de representar algo que sucede constantemente en el día a día, que es la fila o la línea, según en qué país estamos hablando, la cola de personas o de elementos uno tras otro. Vamos a suponer que tenemos estos espacios. En una cola únicamente se puede procesar los datos que están en el primer elemento. Vamos a colocarlo como en el azul. Entonces, si tenemos varios elementos a procesar, por ejemplo, los círculos, voy a crear varios. Este círculo púrpura se coloca en el principio. Si todavía no puede ser procesado o servido, entonces cuando llegue un siguiente elemento, tomará la siguiente posición. De manera similar, yo puedo seguir agregando elementos hasta que ya no tenga más capacidad para ellos. Pero la enorme diferencia con respecto de una pila es que si yo proceso uno o se le da servicio, todos mis elementos se recorren una posición. Por eso se le llama cola con corrimiento. De tal manera que el principio de nuestra cola siempre esté en la posición inicial. De la misma manera, también es ideal que exista una posición que yo sepa o donde yo pueda concebir que haya por ejemplo, vamos a colocar aquí un 3, un final, la cual a veces se le llama marcador, se le llama final, tiene distintos nombres. Hay un elemento que siempre nos indica dónde está el último, y cada vez que se agrega un nuevo elemento, este marcador se recorre. De nuevo, si yo proceso otro de los datos, todos los elementos recorren una posición para ser colocados donde deben de estar, y el marcador del final se mueve de la misma manera. Hay varias interpretaciones de la cola. La cola simple, que no tiene corrimientos, tiene un frente y un fin. Pero en este caso, que es la cola con corrimientos, se nos reduce la necesidad de tener un frente y, a su vez, lo único que necesitamos es marcar un final. Este es a grandes rasgos el cómo funciona una cola con corrimiento. Vamos a ver un poco su diagrama. Tenemos aquí el diagrama que, al igual que la pila, requiere de un buffer. Esta va a ser una cola de números enteros. Tiene un elemento entero que me marca la última posición o la posición del último elemento. Va a tener un constructor completo personalizado, más bien, que nos va a recibir únicamente la capacidad y a partir de ahí va a crear la cola correspondiente con el buffer correspondiente. Va a tener un método toString, va a tener un método de encolar que va a agregar un elemento dentro del buffer, uno de sacar que me va a permitir retirar elementos del buffer, la ocupación que nos va a decir cuántos elementos tiene nuestra cola en ese momento, y la capacidad, que es la cantidad de elementos que puede soportar la cola que estamos realizando. Bien, vamos a empezar a codificar este diagrama. Cabe destacar que es muy probable que tengamos que agregar un nuevo método para realizar una operación en específico. Entonces vamos a ver y vamos a crear la clase colaInt. Public class column int.
Hay cosas que comparte con la pila, en este caso el buffer, que va a ser privado, private, buffer, int, y va a ser un vector. También vamos a tener uno que se llame último, que no se refiere al elemento, se refiere a la posición donde está el último. Y vamos a crear un constructor public colon int, que va a requerir la capacidad. Ahora, ya que tenemos la capacidad, debemos de crearlo. Buffer va a ser igual a new buffer de esta capacidad. Y de esa manera le hemos dado un elemento. Ahora, aquí pasa algo bien interesante. Último siempre me debe de marcar la posición del último elemento. Por lo tanto, cuando iniciamos, no tenemos ningún elemento guardado. Es aquí donde se recomienda que al ser último un marcador para saber dónde está el último elemento, lo inicialicemos en un número negativo, en este caso -1. ¿Por qué? Porque no he agregado ningún elemento. ¿Sale? Entonces, como no tengo ningún elemento, último vale -1. Cuando agregue un elemento, colocaré la posición donde está dicho elemento. Bien, ¿qué otro método requerimos? Nos vale el toString, entonces vamos a crearlo. Eso también va a ser rápido. Public toString. Al igual que como pasó con la pila, vamos a necesitar arrays para imprimir de mejor manera. Y básicamente el toString es prácticamente un calco de la pila, por lo que voy a tratar de copiarlo mejor y pegarlo. No tenemos un marcador, sino el último. Tenemos un buffer y la capacidad sigue siendo el buffer.length. Eso no ha cambiado. Entonces hasta aquí ya llevamos dos elementos. Me está marcando un error. Buffer es igual, aquí yo lo coloqué mal, una disculpa, un new int. Y algo me está faltando más. Capacidad. Déjenme reviso. Ok, esto es incorrecto, no debo colocar de nuevo los corchetes. Ahí está. Listo. Ya tengo al constructor y ya tengo al toString. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a encolar. Entonces public nos lo está mencionando que debe ser de tipo boolean. ¿Por qué de tipo boolean? Esto nos va a permitir en un determinado momento saber si se pudo agregar el elemento o no. Entonces vamos a colocar la variable d de data. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar? Bien, cabe mencionar que si lo pensamos, también nos podríamos venir beneficiados de saber si la cola está vacía o está llena. Esos son dos métodos que ya teníamos o que habíamos creado en el entorno de la pila. Vamos a volver a crearlos para beneficiarnos.
Esto porque nos beneficiaríamos que aquí tuviéramos un método que nos dice si está llena para poder empezar a encolar datos. Entonces voy a crear un nuevo método que se llame llena. Va a ser de tipo booleano. Y nada más. Ahora, si bien todavía no voy a escribirle el cuerpo a este método, sí lo voy a escribir por lo menos su prototipo, que quedamos que se llama llena. Por ahora siempre va a retornar falso. Esto lo vamos a corregir después. Simplemente quiero que exista para aquí poder realizar ciertas operaciones. Voy a tener una variable booleana que va a ser mi respuesta, que por defecto va a ser true. A lo mejor falso. Vamos a empezar desde la falsedad. Y lo que voy a evaluar es que si mi cola no está, en este caso si la fila, un segundo, ahí está, si la fila no está llena, entonces yo puedo agregar elementos. Repito, todavía no le doy algo que haga llena, simplemente estoy diciendo que si no está llena la fila o la cola, entonces voy a poder colocar elementos. Si no está llena, puedo agregar elementos. Y aquí sucede algo bastante divertido. Si no está llena implica que puedo meter algún elemento en el buffer. Por lo tanto, buffer va a ser igual a el último más 1 y luego esto va a ser igual a d. Es decir, voy a incrementar el valor del último para no sobreescribirlo y ahí voy a colocar el valor del dato. La primera vez que yo hago meto un elemento dentro de la cola, en este sentido, lo que va a suceder es que vale último menos 1 y menos 1 más 1 sería 0. Entonces estoy colocando en la primera posición a el valor de d. Ahora sí, ya que esto sucedió, yo podría aumentar. Ahora yo lo hice en este orden, pero podrían aumentar primero último y luego pasárselo a buffer, no pasa nada. Incluso se podría hacer en una sola línea también. Pero yo ahorita en este momento lo estoy realizando de esta forma. Simplemente para ser un poco más explícito. Pero podríamos simplemente cambiarlo así. Y ya está. ¿Sale? Cualquiera de las dos que tenía funciona. Entonces si no está llena, incremento el último y guardo el elemento. Eso es lo que quiero realizar. Y si no está, y si está llena, quiero que no realice absolutamente nada. Entonces aquí aparte, la respuesta va a ser igual a true. ¿Y por qué true? Porque sí se pudo agregar el elemento. Caso contrario, simplemente voy a retornar lo que tenga. En este caso sería falso. Y ya está. Me faltó un punto y coma. Bien. Ya tengo encolado
Voy a ir probando poco a poco mi clase para ver qué me podría hacer falta y que funcione como debería de ser. Prueba column int .java. Public class prueba column int. Public static void main string args. Y vamos a crear una cola int c1 va a ser igual a una new cola int y le vamos a pasar de parámetros que sean 5 elementos. Hasta 5 elementos puedo guardar en la cola. Bien, lo primero que voy a hacer es que con un system.out.println voy a imprimir C1, que para el primer momento inicial tendría que tener puros ceros, y luego voy a guardar un elemento dentro de él. En colar le voy a dar el valor de 10. Y vuelvo a imprimir, compilar y ejecutamos. Entonces vemos que agregué el 10 y ahora está en la primera posición. Vamos a seguir agregando elementos. Ahora voy a agregar un 100 y volvemos a imprimir. Compilamos y ejecutamos. Y ahora hay un 100 y mi último indica que está en la posición 1. Entonces hasta ahí vamos bien. Ahora aquí es donde yo debo de pensar en cómo funciona llena. Cuando yo siga aumentando la cantidad de elementos, vamos a agregar más elementos. Vamos a colocarle 1000, vamos a colocarle 10.000 y vamos a colocarle 100.000. Vamos a compilar, vamos a ejecutar y como no imprimí nada, pues no vi el cambio. Necesito imprimir. Compilamos, ejecutamos y ahí está. Yo ya tengo mi buffer a máxima capacidad. Tengo 5 elementos dentro, pero mi última posición o mi último está en la 4. Ojo, eso es importante. ¿Cómo sabemos cuando ya está llena? Bien, sabemos que ya está llena cuando el último tiene el valor de la capacidad menos 1. Si mi capacidad es 5, lo más que puede llegar último es a 4. Entonces, ahora sí podemos escribir un código correcto para lleno. Si mi último es igual que mi buffer punto length menos 1, es decir, la capacidad de mi cola o de mi fila menos 1 es igual al último, implica que está llena. Entonces aquí voy a colocar un return true. De tal manera que si yo por ejemplo coloco aquí
tratando de agregar otro elemento. Yo quiero agregar aquí el 200. Voy a crear una variable booleana. Si yo imprimo el valor de R, ¿cuánto me debería de dar? Bueno, como se supone que para este momento ya está llena, cuando yo le doy en colar el 200.000 y se trata de guardar, ese dato me va a retornar que no puede, puesto que ya está llena. Por lo tanto, R tiene que valer falso. Vamos a comprobarlo. Compilamos y ejecutamos. Y ahí está, falso. No pude agregar otro elemento. Y lo puedo volver a corroborar simplemente imprimiendo mi cola. Y ahí está. No se agregó ningún otro elemento. Bien, ya tengo lleno, llena, y ya tengo en colar. ¿Qué más sigue? Falta ahora sacar. Bien, public int sacar. El int es porque mi buffer es de tipo entero. Si yo tuviera un buffer de tipo cadena, aquí tendría que ser cadena. No requiere parámetros y debe de retornar un número entero. Algo similar sucede como por ejemplo con la pila. Y también en cierto aspecto a lo que acabamos de hacer sobre llena. Yo también me vendría beneficiado de tener un método que me diga si la cola está vacía. Si ese es el caso, vamos a agregar otro método más. Vacía. Va a ser de tipo boolean. Bien. Al igual que en lo anterior, voy a crear ese prototipo. Boolean vacía. Y al igual que el anterior, por defecto, ahorita le voy a decir que retorne falso. Después voy a corregirlo. Bien, ¿cómo funciona sacar? Pues lo primero que tengo que verificar es si mi cola o mi fila está vacía. Mientras no esté vacía, voy a poder sacar elementos. Entonces, si no está vacía, ¿cómo saco un elemento? Pues tengo que hacer el proceso inverso que con el encolar, pero también llego a tener un problema. Sacar un elemento implica que es atendido. Yo retiro el primer elemento de mi buffer, siempre va a ser la posición 0. Entonces yo voy a tener por aquí una variable de tipo entera que le voy a colocar como respuesta y la voy a inicializar en un número muy pero muy pequeño, específicamente al igual que como lo hice con las pilas, al valor mínimo que tiene un entero. Esto me va a servir como referencia y este método siempre va a retornar a la respuesta. Bien, entonces aquí yo voy a darle un nuevo valor a respuesta porque voy a sacar un elemento. Entonces le voy a decir que vas a tomar la posición 0, la vas a guardar en respuesta y en algún punto la tienes que retornar. O se tiene que retornar.
Pero recordemos que en el ejemplo que estamos trabajando no es nada más retornar el primer elemento y ya. Cada vez que nosotros retiramos un elemento, todos los demás tienen que saltar a su siguiente posición, hacer un corrimiento. Entonces, aquí es donde voy a agregar un nuevo método que se va a llamar corrimiento. Pero ojo, corrimiento, que no tiene tipo, no es de tipo void, tiene una peculiaridad, y es que solo lo debería de poder ejecutar, en este caso, sacar. Es decir, es un método que solo lo ejecuta otro método. Cuando se da esta condición, que hay un método que solamente puede ser ejecutado por otros métodos dentro de la misma clase, se dice que entonces ese método tiene que ser de visibilidad privada. ¿Por qué? Porque no deberían de ser alcanzables por el usuario. Si yo invoco como usuario programador, corrimiento cuando no he sacado un elemento, podría causar un problema con el orden de dichos elementos. Entonces, le doy a aplicar y tenemos un nuevo método, pero esta vez de tipo privado. Entonces voy a tener que agregar otro método. Public corrimiento. Es de tipo void. Y ese corrimiento es el que tendría que yo ejecutar aquí. Así. Es decir, tomo el dato, copio en respuesta el dato del primer elemento y realizo un corrimiento. Y una vez que lo realizo ya puedo terminar y simplemente retornar el dato. Pero ¿qué es lo que hace corrimiento? Bueno, primero necesitamos saltar o mover todos los elementos de mi vector o mi buffer un elemento al frente. Eso significa que la posición 1 tiene que ser la posición 0. Luego que la posición 2 tiene que ser la posición 1. Que la posición 3 tiene que tenerlo de la posición 2. Y así hasta llegar al último, hasta la posición penúltima o última menos 1. Eso significa que voy a tener que usar un for. Algo divertido es que yo sé que tengo que recorrer los elementos hacia la posición 0. Entonces i no lo voy a inicializar en 0, lo voy a inicializar en 1, porque es donde yo tengo que mandar esa información. Y esto lo voy a hacer mientras el elemento i sea menor. Ahorita lo voy a dejar como menor, o probablemente tenga que ser menor o igual a el último. Y voy a ir aumentando de uno en uno. Ahora, tendría que ser menor o igual porque debe de tomar el valor del último. Y ahora ahí les va. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que mover los elementos de mi buffer de la posición i, o más bien de la posición i a la posición i menos 0, menos 1, perdón. Entonces yo voy a guardar en i menos 1 lo que hay en la posición i. ¿Y por qué así? Bueno, hagamos la primera línea. Imaginemos que i vale 1. Por lo tanto, yo aquí estoy moviendo a buffer ahí perdí un momento. Ahí está. Buffer posición 0. Y estoy colocando lo que hay en buffer posición 1. Cuando i incremente,
ya no va a valer 1, va a valer 2. Entonces estaría colocando en la posición 1 lo que haya en la posición 2. Cuando este incremente, voy a tener en la posición 2 lo que haya en la posición 3. Y así hasta llegar al último. Por eso se le llama corrimiento. Bien, ya tengo sacar y ya tengo el corrimiento. Vamos a compilar. Voy a ejecutar mi programa tal cual como está, solo para ver dónde me quedé. Y voy a empezar a sacar elementos. Entonces, repito, cuando yo saco un elemento, saco por el principio. Por lo tanto, este 10 debe de desaparecer, el 100 debe de pasar para acá, el 1000 para acá, el 10.000 para acá, y así. Vamos a realizarlo. Entonces yo lo que digo es que C1.sacar. Y de nuevo aquí esto debe estar en una variable que ahorita le voy a colocar como dato igual a sacar. Y voy a imprimir el valor del dato, que debería ser 10. Y luego voy a imprimir la cola. Vamos a crear una regleta de la consola para que se pueda visualizar correctamente. Compilamos y ejecutamos. Y aquí podemos ver que efectivamente hay un par de detalles que hay que corregir. Correctamente se salió el 10. El 100 se movió al lugar que le corresponde. El 1000 también se movió. 10.000 se movió. El 100.000 se movió, pero tengo una copia de 100.000. Aparte, veo que mi último sigue indicando 4. Significa que el último no se redujo. Me faltó la parte donde muevo el triángulo a su posición correcta. Por lo tanto, vamos a hacer esas correcciones. Entonces, el detalle que yo estoy mirando, bueno, vamos a dejar este comentario aquí, es el siguiente. Al final de toda esta situación, el último debe ser modificado. Último debe de reducirse. Último menos menos. Pero antes de realizarlo, yo debería de resetear el contenido que yo tenga en el elemento que acabo de mover. Es decir, yo tengo que borrar lo que había en el buffer. O de lo contrario voy a tener el problema de ese momento donde tengo un duplicado. Entonces voy a decir que en buffer posición último, antes de recorrerlo, va a ser igual a 0. Y luego decremento. Vamos a compilar. Y ahora vamos a ejecutar. Y ahora vemos que sí desapareció ese 3, perdón, ese 10.000 se movió y ya no, ahora tenemos un 0 y que ahora ya tenemos un 3. La capacidad se maneja igual. Ahora bien, si yo sigo sacando datos, por ejemplo, unas 3 veces más, 4 veces más, y luego imprimo la cola. Vamos a compilar. Vamos a ver qué sucede. Entonces, si se fijan, aquí yo ya tengo completamente vacío mi pila, mi buffer. Último ha tomado de nuevo el valor de -1. Y ahí está un dato importante. Cuando la cola está vacía, o cuando la fila está vacía. Cuando último vale -1.
Entonces, ahora sí podemos escribir correctamente un método para vacía. Si último es igual menos 1, entonces está vacía. Compilamos y ejecutamos. Todo va bien hasta ahí. Así que tenemos corrimiento, tenemos vacía, tenemos sacar, nada más nos falta ocupación y capacidad. Capacidad es la más fácil de todas y es que es exactamente igual a la de la pila, simplemente retornar la longitud de nuestro buffer. Entonces no me voy a pelear mucho, voy a copiar. Y ya tenemos capacidad. Ahora, lo que nos falta es la ocupación. Que en pila int simplemente retornábamos el marcador. La pregunta sería, ¿algo sucede similar con nuestro último? Vamos a ver, vamos a analizar un poco. Compilamos y ejecutamos. Ups, este no era el que había que ejecutar. Ahora sí, ejecutamos. Si lo notamos, aquí nos dice que el último vale 3 y hay ¿cuántos elementos? 1, 2, 3, 4. Acá último vale 4 y ¿cuántos elementos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, podemos llegar a la conclusión que no es retornar el último, sino el último más 1. Que eso es lo que me representa la ocupación como tal. Entonces vamos a probarlo. La ocupación es y más C1 punto ocupación. Y ya la tenemos. ¿Y qué otra hicimos? La capacidad. Vamos a volver a copiar esto. Vamos a escribir algo muy similar. Compilamos y ejecutamos. Y ahí está. La ocupación es 0 y la capacidad es de 5. Ya solo por hacer el experimento voy a volver a ocupar a R. Voy a intentar sacar un elemento cuando ya está vacía. Y me debería de retornar R 0. No miento, me debería de retornar un número muy pequeño de un entero. El número más pequeño. Y sí, me dice ahí que son incompatibles, entonces voy a colocar aquí el dato. Me equivoqué. Sería dato. Compilar y ejecutar. Y ahí está. Nos retorna un número muy pequeño porque en realidad no puedo sacar nada. Bien. Este es el ejemplo de una
pila simple con corrimiento. Repito que es una de las pilas un poquito más sencillas de trabajar, que no te involucran tantas variables. Sin embargo, sí involucra cierto razonamiento para realizar algunos de los elementos. Además de que también nos introduce la necesidad de tener, por ejemplo, un método private, que es un método de corrimiento de tipo private, que nos permita realizar operaciones que solo van a ser accesibles desde otros métodos. De hecho, con el cambio yo puedo checar que, a pesar del cambio, mi programa sigue funcionando exactamente igual. La ventaja es que ahora corrimiento queda protegido y ya no puede ser accesible directamente. Bien, hasta aquí le vamos a dejar y sin más por el momento, hasta luego.